Bueno, ahí deben estar viendo el Excel. Aguarda un minutito que activo la grabación. Recording in progress. Bien. Y le doy acceso a 2 personas que están por entrar. Bueno, nosotros tenemos un conjunto de funciones que hemos hablado que son funciones básicas, ¿sí? La función sumar, la función promedio, la función max, min, contar a, son todas funciones que se conocen con nombre de funciones básicas. La semana pasada empezamos a ver, bueno, ya la función sí y hemos visto también la función buscar b, que ya son funciones de un nivel intermedio y, y aparecen también otras funciones que nos permiten hacer cuentas o sumas condicionales. Eh, Acá es donde comenzamos a trabajar con lo que se conoce con el nombre de criterios. Por lo general, nosotros planteamos un conjunto de datos y después lo que se plantea son distintos criterios. Entonces, vamos a plantear un conjunto genérico. Yo voy a poner tipo y valor. Por ejemplo, A, B, B, C, A, B, B. Y voy a poner distintos valores. No importa, no tiene mucho sentido el valor que coloque, simplemente es como una referencia, ¿sí? Bueno, entonces acá nosotros ahora vamos a trabajar con el primer caso, la función sumar.si.conjunto, que a diferencia de la suma, la suma tradicional, son funciones que comienzan a trabajar con criterios. Repasemos un poquitito la suma común. Nosotros colocábamos una suma y establecíamos un conjunto de criterios, ¿sí? Y simplemente lo que hace en este caso es sumar un rango, ¿sí? No establece alguna diferenciación porque, repito, la función suma, como la función promedio, función max, min, contar y contar a, estas son consideradas básicas, son funciones especiales básicas. Las anoto acá. Suma, promedio, max, min, contar y contar a. ¿Sí? Estas son consideradas funciones especiales básicas, ¿sí? No las repasamos porque, repito, estamos ya a un nivel más intermedio nosotros. Después comienzan otro tipo de funciones, como hemos visto la función sí, que es una función condicional, la función buscar b, que es una función de búsqueda, y después aparecen funciones con criterios, ¿sí? Después ya vamos a ver, por ejemplo, subtotales, que tenemos que repasar, que también tiene un criterio, y la función que vamos a ver el día de hoy es sumar.sí punto conjunto y la función contar punto sí punto conjunto, ¿sí? En esto nos vamos a concentrar el día de hoy. Después vamos a pasar a la tabla dinámica, pero primero vamos a concentrarnos o vamos a ver bien estas funciones. Bueno, tanto sumar punto sí punto conjunto como contar punto sí punto conjunto son funciones que trabajan con un rango de datos y un rango de criterios, ¿sí? Acá nosotros tenemos un rango de datos, que acá lo podemos ver, ¿sí? Este es el rango de la suma, lo que se conoce el nombre rango de la suma, y acá tenemos esta columna que se llama tipo, que nosotros podemos decir que acá tenemos un conjunto de criterios, ¿sí? El tipo puede ser tipo A, tipo B o tipo C. Entonces nosotros acá lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a ir por el caso más clásico.
Vamos a probarlo primero acá. Y le vamos a decir que sume, sumar, sí, punto conjunto. ¿Sí? Primero, lo primero que me solicita es que le indique cuál es el rango de la suma. El rango de la suma son todos los valores. ¿Sí? Estos valores que yo voy a tomar. Bien, punto y coma. Recuerden que en este caso utilizo punto y coma, pero en algunos casos ustedes van a separar los criterios con coma. ¿Sí? Bien, ahora me pide que le indique cuál es el rango de criterios. Es decir, ¿dónde están esos criterios que yo estoy buscando? Bueno, los criterios están en esta celda. Punto y coma. Y ahora lo que me está consultando o me está preguntando cuál es el criterio, ¿sí? Es decir, de todo este conjunto de datos, ¿sí? ¿Cuál es el filtro que yo voy a aplicar? Bueno, yo lo voy a poner entre comillas, le voy a decir todos los que son de tipo A, ¿sí? Bien, lo que hizo fue sumar esto más esto, ¿sí? Ahí están los 860. Si yo acá le hubiese puesto criterio B, suma esto, más esto, más esto, más esto, ¿sí? 1640. Y si yo le pongo rango C, o criterio C, tengo únicamente 450, ¿sí? La función sumar puntos y punto conjunto, a diferencia de la suma básica o común, va a sumar todos aquellos valores que cumplan con el criterio. Entonces, yo ahora podría hacer lo siguiente. Yo acá voy a poner, por ejemplo, le voy a tipo, acá, tipo A, ¿sí? Y acá, en vez de ponerle yo ahora, establecerle un valor absoluto, le voy a decir que apunte a esta celda. Entonces, ahora lo que yo puedo ir haciendo es cambio, tipo en esta celda, en E4, y voy teniendo el valor. Por lo general, siempre se maneja con este tipo de criterios, ¿sí? Pero no son los únicos. Acá estoy utilizando un solo operador, que es el operador igual. Podría llegar a utilizar otros criterios. Por ejemplo, fíjense acá. Sumar, punto sí, punto conjunto, paréntesis. Rango de la suma, ¿sí? Perdón, disculpen, sumar, sí, voy a rango de la suma, y entre comillas le voy a colocar mayor o igual a 500. Fíjense que acá lo que utilicé fue el sumar punto sí, que a diferencia del sumar punto sí punto conjunto, sobre un rango de suma aplica un criterio, ¿sí? Es decir, cuando ustedes tengan que, por ejemplo, tienen un rango de valores y ese rango de valores lo tienen que filtrar o le dicen en este caso que sume bajo una determinada condición, ahí utilizan lo que se llama sumar puntos sí. En cambio, cuando ese conjunto de valores depende de otra columna donde están los criterios, ahí utilizan el sumar puntos sí punto conjunto, ¿sí? Entonces, esto lo anotamos acá. La diferencia que nosotros tenemos entonces entre el sumar punto sí y el sumar punto sí punto conjunto es este rango de criterios que nosotros estamos utilizando, ¿sí? Acá, en el sumar punto sí, fíjense que los dos trabajan casi igual. La única diferencia es que el sumar punto sí punto conjunto tiene
un rango de criterios en otra columna, ¿sí? Esa es la diferencia. En cambio, sumar puntos sí, de ese bloque de datos que yo tengo, simplemente le coloco un criterio. Ese criterio que yo le estoy estableciendo acá, ¿sí? Eh, Utiliza comparativos. Fíjense, yo le voy a poner acá 500 y me muestra uno solo. Ahí estaría haciendo esto, lo que es igual a 500, ¿sí? Hay uno solo. Si yo tuviera dos, ¿sí? Fíjense que acá me está sumando este 500 con este 500. Recuerden que es una suma lo que está haciendo, ¿sí? Si yo le pongo menor, ahí está. Me está sumando todo lo que es menor, en este caso a 500. Entonces, cuando ustedes tengan un único criterio, ¿sí? Utilizan el sumar puntos sí. En cambio, cuando tienen criterios que dependen de otra columna, eh, utilizan el sumar puntos sí punto conjunto. Y también es posible, vamos a correr esto, utilizar más de un tipo. Yo voy a poner un subtipo. Voy a poner uno o dos. ¿Sí? Por ejemplo, yo acá tengo tipo A y acá le voy a poner subtipo 1. Entonces, que me permita, por ejemplo, ir cambiando acá y acá y que yo pueda ver acá lo que es del tipo A, en este caso, subtipo 1. Como tengo los criterios en una segunda columna, entonces ahí utilizo el sumar punto sí punto conjunto. El rango de la suma no cambia porque acá están los valores, ¿sí? Punto y coma. Y acá le indico el primer rango de criterios, este. Punto y coma en este tipo, ¿sí? Punto y coma. Ahora voy con el segundo rango de criterios. Le marco este, punto y coma, y dónde está el criterio, ¿sí? Es como que los voy anidando, ¿sí? Acá fíjense que lo que hice fue todos los de tipo A, subtipo 1, ¿sí? Es lo que tengo acá. Todo tipo A, subtipo 2, no tengo nada. Está bien, no tengo nada. Todos los tipo B, subtipo 1. Todo lo B, subtipo 2, ¿sí? Y todo lo que tenga C, subtipo 1, no tengo nada. Subtipo 2, tengo 450. Es decir, con sumar punto sí punto conjunto yo le puedo ir estableciendo, ¿sí? Le puedo ir encadenando eh, más filtros, podría ser, de acuerdo a criterios, ¿sí? Recuerden, con el sumar punto sí, simplemente como lo vimos acá, lo que hago es establezco de un grupo, ¿sí? Todo lo que tengo, por ejemplo, vamos a poner así, vamos a poner todo lo que es mayor que 150 y que ese rango de suma también, ¿sí? Fíjense que ya no me deja colocar más criterios, ¿sí? Entonces yo ahí voy a tener que plantearlo de esta manera, ¿sí? Entonces esa es la limitación que tiene el sumar punto sí. Si yo acá, por ejemplo, fíjense, rango, criterio, y me permite colocar un rango de suma, que yo ya lo coloqué en el primer rango, ¿sí? Entonces, la limitación que tiene esta con respecto a sumar puntos y puntos conjuntos es, me limita la cantidad de criterios que yo le puedo establecer.
Algo similar me plantea, esto es un sumar.sí. Algo similar me plantea el contar. Vamos a hacerlo acá. Nuevamente, vamos a hacerlo acá abajo. Yo acá le voy a decir el tipo. Primero empezar con tipo. Contar, punto, sí, punto, conjunto. Bien, ¿qué quiero contar? Este quiero contar, ¿sí? Bien, ¿y cuál es el criterio? Este, ¿sí? Me dice que C, tipo C tengo uno únicamente, está bien. Tipo B tengo 4 y tipo A tengo 2. Si yo coloco, acá lo vamos a hacer acá abajo, un contar punto sí, en vez de un contar punto sí punto conjunto, ¿qué hago? Coloco ahí, ¿sí? Y acá, entre comillas, tengo la posibilidad de colocarle los criterios, ¿sí? De la misma manera que hacíamos con, con el sumar punto sí. ¿Mm? ¿Está? Yo podría contar, por ejemplo, igual contar punto sí, cuento todos estos, le digo cuántos de estos, ¿sí? Son mayores que 300. Y me dice que tiene 6 valores mayores que 300, ¿sí? ¿Qué pasa si yo acá pongo, por ejemplo, mayor que 400 y este lo coloco así, ¿sí? Y voy cambiando acá, mayor que 500. No hay ningún problema. Mientras yo respete la sintaxis y mientras yo, que sería respetar los valores comparativos, ¿m? ¿Qué pasa si yo pongo esto? Ahí lo que me dice que hay 5 valores distintos de 500. Si yo pongo el valor 500 nomás, lo está tomando como un igual, igual 500. ¿Sí? Y acá estoy utilizando el contar sí. De la misma manera que lo hacía con el sumar punto sí punto conjunto, vamos, yo puedo ir poniendo más de un criterio. Igual, contar punto sí punto conjunto. Bien, rango de criterios. Le digo, de esto, ese criterio A. Y de esto, el subtipo 2. No tiene ningún A2. Sí tiene 2 A1. ¿Sí? El contar punto sí punto conjunto lo que me permite establecer varios grupos de rangos y de criterios. Lo mismo que me ocurría con el sumar punto sí punto conjunto. Y con el contar sí, lo que establezco es de un rango, le establezco un criterio, que es lo que hice acá. ¿Sí? ¿Está? A veces esos criterios se colocan en otra celda, como hacíamos recién, y utilizamos algún comparativo. Y vamos manejándolo de esa manera para saber qué es lo que me está contando. ¿Mm? Estas dos funciones, sumar.sí.conjunto y contar.sí.conjunto, ya son funciones ya intermedias, salimos de lo que es básico y tienen, recuerden, su función más acotada, que es el sumar.sí y también el, que lo anotamos acá, contar.sí. ¿Mm? Esas son las distintas funciones que nosotros tenemos para hacer cuentas y sumas, ¿sí?
condicionales, es decir, de acuerdo a un criterio. Pues más adelante vamos a ver también el tema de filtros avanzados y también trabajan así de la misma manera con un conjunto de criterios. Ya que tenemos esta pequeña tabla, la vamos a utilizar también para trabajar con otro tema bastante útil, que es el uso de las tablas dinámicas. También las tablas dinámicas van a ver que se apoyan en las funciones básicas, suma, promedio, máximo. Eso lo vamos a ver ahora, ¿sí? ¿Alguna duda que les haya quedado con estas sumas y cuentas condicionales o criterios? Bien, buenísimo. Avancemos entonces, vamos con otro tema, ¿sí? Recuerden que todas las clases quedan grabadas en la plataforma Plena. ¿Mm? Bien, cuando nosotros tenemos un conjunto de datos, como en este caso que tenemos una primera línea que se entiende que esta primera línea que tengo acá conforma parte de los títulos de las columnas y es el encabezado y este es el bloque de datos, nosotros podemos trabajar con informes de tablas dinámicas. Los informes de tablas dinámicas los van a utilizar ustedes cada vez que tengan que extraer información y que esa información sea repetitiva, ¿sí? Vamos a ver lo siguiente. Empecemos con esta que es básica. Tengo este conjunto de datos, ¿sí? Entonces, lo que le voy a hacer es que voy a insertar una tabla dinámica, es decir, voy a tomar esa tabla dinámica con este conjunto de datos. Por lo general, utilizamos mucho las tablas dinámicas como tenemos datos numéricos y conjunto de columnas que forman parte como dijimos recién, de elementos repetitivos. ¿Mm? Yo tengo en el tipo, tengo tres elementos repetitivos, que es A, B y C, y en el subtipo tengo dos elementos repetitivos, que es 1 y 2. Pero a su vez eso me va armando otra matriz donde yo podría poner, por ejemplo, tipo A, subtipo 1, tipo A, subtipo 2, tipo B1, B2, C1 y C2, ¿sí? Tengo todas esas combinaciones. Cuando yo tengo una tabla que tiene muchos datos, ¿sí? Esta tabla es chica, pero si me empiezan a decir, bueno, pero ¿y cuánto suma A1, B1? ¿Sí? Yo lo podría plantear de esta manera como hacíamos recién. Pero si queremos que eso sea mucho más dinámico, es decir, esto va creciendo, bueno, nosotros podemos trabajar con un informe de tablas dinámicas. Le decimos insertar tabla dinámica, ¿sí? Que yo lo voy a hacer desde una tabla o rango. Bien, acá me está esperando que me diga qué tipo de- perdón, qué rango el que voy a utilizar, que es lo que estoy haciendo en este caso. Y lo que me consulta es si la tabla dinámica esta la va a colocar en una nueva hoja de cálculo o en esta hoja existente. Voy a ponerla acá, en esta existente. Me pregunta en qué ubicación. Yo le digo que la tire acá abajo. Así lo tenemos a la vista. Aceptar. Bien. Acá tengo yo mi informe de tabla dinámica. ¿Sí? Fíjense que en esta tabla dinámica, yo lo que tengo, ¿sí? Acá lo están viendo al costado. Tengo los campos, que los campos siempre lo va a identificar él desde la primera columna, la primera fila, perdón, que es la fila del encabezado. Y después lo que tengo son sectores, son estas áreas, ¿sí? Estas áreas que tengo acá abajo. Tengo áreas que están compuestas por columnas y filas, y después tengo los valores que los tiro eh, en este sector, en este campo. Entonces, yo, por ejemplo, valor lo voy a tirar a
a valores. Listo. Por defecto, él está tomando la suma de valor, ¿sí? Que fíjense que me coincide con el total, perfecto, porque no hay ninguna fila ni columna que establezca como filtro. Ahora, yo le puedo decir, por ejemplo, que me tome todos los tipos, y ahí fíjense cómo ya lo discriminó. Automáticamente ya me sacó la suma de A, B y C. Eso lo toma del conjunto de datos y lo agrupa. Y yo le podría agregar también subtipo, que lo podría agregar acá abajo, ¿sí? Entonces ahí ya sé que del tipo A solo tengo subtipo 1, del C solo 2 y que el B tiene 1 y 2. También se puede plantear de la misma manera una tabla de tipo tabla cruzada. Puedo enviar acá y lo planteo de esa manera. Ya tengo los totales por tipos y también los totales por subtipo, ¿sí? Yo puedo ir trabajando de esta manera y la única precaución que tengo que tener es la siguiente. ¿Qué pasa si esta tabla sigue creciendo? Bueno, vamos a lo siguiente. Tendría más abajo y vamos a copiar esta parte, ¿sí? Bien, fíjense que los valores acá no cambiaron, ¿sí? La tabla no cambió. Entonces, ¿qué hago? Coloco el cursor en la tabla, me voy a este nuevo panel que me abrió, que es el panel de analizar, ¿sí? Yo le puedo pedir que actualice, pero fíjense que no cambia, ¿sí? En realidad no me está cambiando porque cuando yo le establecí, ahí lo estamos viendo el rango, me quedó el rango marcado en esa tabla, ¿sí? Si yo ahora lo marco de esta manera, ahora sí lo ven acá reflejado, ¿sí? Entonces, tienen que tener esa precaución cuando están trabajando con tablas dinámicas, ¿sí? Porque la actualización de valores más, fíjense, yo voy a cambiar ahora valores de acá, por ejemplo, acá vamos a poner 450 y acá 500, ¿sí? Y no lo ven reflejado acá, ¿sí? Bien, en ese caso, como el cambio de valor yo lo hice dentro del rango, es decir, no me cambió el origen de datos, lo que puedo hacer es, toco acá y le digo que actualice. Y ahora sí, tengo el cambio acá abajo. ¿Estamos? Pero cuando la tabla crece, le digo que cambie el origen de datos. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Yo voy a copiar esta tabla, la voy a poner acá. A esta tabla le voy a dar formato de datos, listo, ¿sí? Y a su vez, sobre esa tabla, voy a insertar una tabla dinámica. Vamos a ponerlo acá. Yo le voy a poner que sea por tipo. Y acá voy a tirar valor, ¿sí? Voy a hacer un cambio. Le voy a poner 650. Nuevamente no cambia. Entonces, sí o sí, yo la tengo que actualizar. Fue el cambio. Ahora, yo acá voy a colocar otro tipo, 550. Le pongo de tipo 1, ¿sí? Fíjense lo siguiente. Vengo acá a la tabla y le digo actualizar. No le dije cambiar el origen de datos, ¿sí? Como había hecho anteriormente. ¿Por qué? Por lo que veníamos hablando de trabajar con tablas. Recuerden que las tablas
van creciendo hacia abajo y las filas que yo voy agregando las va reconociendo como si fuera una, una fila más, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. C, voy a poner 450, 1, ¿tá? Vamos a hacer lo siguiente. Yo vengo acá y le digo actualizar. Y ahí me cargó. Vamos a hacer lo siguiente para que veamos los cambios. Ahí está. ¿Sí? Yo acá le voy a poner tipo 2, como tenía antes. ¿Sí? Perdón, acá me confundí. Si yo quiero quitar un campo, lo tiro hacia el costado. ¿Sí? Era subtipo el campo que yo tenía que colocar ahí. Está. ¿Sí? Bien. Eh, vengo acá y actualizo. Ahí está. Tengo únicamente un, un conjunto de tipo C y subtipo 2. Yo acá le voy a poner 1. Fíjense que no se me actualiza, pero yo le coloco que actualice datos, ¿sí? Y ahora sí estoy viendo el cambio. Entonces, la ventaja, ¿sí? Cuando yo le planteo como un origen de datos a una tabla, ¿sí? Es que yo simplemente después lo que tengo que hacer es ir actualizando únicamente. En cambio, si yo trabajo con rangos, cuando esos rangos van creciendo, voy a tener que ir e indicarle que cambio el origen de datos. ¿Sí? Cuando ustedes están trabajando con, con informes de tabla dinámica, ¿sí? Por defecto, acá lo vemos, ¿sí? Vamos a ir a ver qué es lo que está haciendo, le voy a decir configurar el campo de valor. Ven que por defecto me dice que puede hacer una suma, un recuento, un promedio, ¿sí? Máximo, mínimo, producto, contar número, desviaciones, ¿sí? Y variaciones. Eso es lo que que plantea, que puede plantear él. Pero a su vez, puede hacer lo siguiente, en mostrar valores como, en este caso yo le estoy diciendo que no haga ningún cálculo, simplemente que haga la suma. Pero yo le podría decir, por ejemplo, que lo muestre como un porcentaje del total general, ¿sí? Entonces, si bien está haciendo la suma, ¿sí? Lo que me está diciendo que esa suma, vamos a colocarla acá, vamos a buscar la suma acá, ahí está, ahí está. Me dice que esta es la suma, ¿sí? Vamos a cerrar un poquito esto. Dice que el total general de todos estos valores es 5.760, de los cuales tipo A es 1.360, B 3.000 y C 1.400. Y a su vez, estos 5.760 lo toma como el 100%. Y me indica también cada uno de estos valores qué porcentaje representa en esta muestra de 100. A su vez, cuando yo lo abro, hace, establece, perdón, vamos a abrir uno que tenga 1 y 2. Establece un segundo grupo, ¿sí? Me está diciendo que cada uno de esos, este, estos valores, ¿sí? Por ejemplo, el B subtipo 1 representa el 26% de este total, ¿sí? Porque yo, acá lo que le puse, vamos a verlo acá, que lo muestre como un valor del total general. Yo le podría decir que lo tome como un total de las filas, por ejemplo. Y ahí la cosa cambia, todo me pone el 100% porque está tomando cada una de las filas. Y si yo le digo,
de las filas principales o después total de las columnas, fíjense que ahí tengo estos tres que me suman el 100%. Pero como yo le dije que estos los establezca sobre la fila principal, me dice que de este total, el 50% es 1 y el 50% es 2. Es decir, ustedes les van indicando ahí cuáles son las opciones de cálculo. Por defecto, él lo único que hace es establece la, 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 la fila que ustedes, perdón, la operación que ustedes indicaron, que es suma, promedio o lo que sea. Y después ustedes le pueden decir qué tipo de cálculo lleva a cabo con eso. Bien, yo también puedo insertar sobre esto una segmentación de datos, por ejemplo, por tipo. Los tres tipos que tengo, yo acá estoy viendo todo, A, B y C, pero le puedo decir que solo me muestre A, que solo me muestre B, o que solo me muestre C, o que me muestre A y B y C, perdón, A y C. ¿Está? Entonces, la tabla dinámica ustedes la pueden ir encadenando con otros elementos, como es el caso acá, el caso de la segmentación. ¿Sí? Puedo tener yo, acá me quedó este filtro, lo voy a sacar. Y a su vez, ¿sí? Recuerden que no solo tengo la segmentación, sino la posibilidad de trabajar, en este caso, con filtros. ¿Sí? Que los filtros en este caso son los filtros por tipo. ¿Por qué? Porque es el que manda. ¿Sí? Subtipo ya lo tengo como un elemento interior de estas etiquetas, que sería la etiqueta tipo. Cuando yo estoy trabajando, puedo, habíamos dicho, agregarle. ¿Qué pasa si yo agrego una por tipo y por subtipo? Ahí está. Me va armando dos segmentaciones. Yo le puedo decir A del tipo 1, ¿sí? ¿Está? Ahí está. A de tipo 2, ¿sí? Y fíjense que cuando yo pongo 2, ¿sí? No tengo nada de tipo A, ¿sí? Porque no tenía esos valores representados. Entonces, recuerden que ustedes pueden ir, vamos a sacarle acá, decimos que represente todo, listo. ¿Mm? Que me quedó, me parece que ahí está. A, B y C, ¿sí? Ah, me parece que me quedó una segmentación ahí actualizada. Sí, voy a volver, voy a insertar por subtipo y ahí la tuve que quitar. ¿Vieron? Me había quedado esta afectada. Entonces la agregué y vine acá y la quité. ¿Mm? Eso siempre presten atención. ¿Cómo me doy cuenta? En realidad me doy cuenta acá, si tiene algún filtro o no. Y recién cuando me lo indicaba, me decía que seguía teniendo un filtro. Que en este caso era el filtro por subtipo. ¿Sí? Las segmentaciones, ¿sí? Recuerden que lo que vayan planteando ustedes como segmentación me va a ir cambiando sobre eh, la tabla dinámica. No es una segmentación sobre esta tabla. Esta tabla también le puedo agregar yo, selecciono, ¿sí? Voy a ir a la parte acá de diseño, esperen que no me deja acceder, y le puedo agregar una segmentación de datos. Por ejemplo, para esto, por tipo. Y esta nueva segmentación que tengo acá, fíjense, yo toco acá
y actúa sobre esto. Y por supuesto, sí sobre la tabla dinámica. ¿Sí? Tipo B, ¿sí? Y tipo C. Se le va armando ahí una especie de lío, ¿sí? Pero en realidad esta segmentación trabaja sobre esto, ¿sí? ¿Está? Ven que acá es donde tiene el lío ese que se le va armando. ¿Mm? Porque la segmentación está trabajando sobre la tabla, no sobre la tabla dinámica, ¿sí? La tabla dinámica se alimenta de los datos, en este caso de la tabla, ¿sí? Pero tiene su propia forma de trabajo. Bien, yo les decía que puedo, puedo ir colocando distintos tipos, ¿sí? Ahora vamos a sacar esta, ahí está. Recuerden que para sacarla la estiro, ¿sí? Y yo podría, por ejemplo, tirar el tipo, lo podría tirar acá, a este filtro, ¿sí? Entonces, los únicos subtipos que me quedaron ahora en filas, subtipo 1 y 2, está bien, pues son los únicos tipos que yo tengo, ¿sí? Pero acá me aparece otro filtro más para decirle, bueno, subtipo A, ¿sí? Subtipo B o subtipo C, ¿sí? Las áreas que tengo acá, recuerden que son cuatro. Tengo área, filas y columnas, que son las que más se utilizan. Filtro, que en este caso es filtro para todo el conjunto de datos, ya sea fila o columna, yo la tengo ahí, no tiene ningún problema, ¿sí? Y después el área de valores, que ahí es donde ustedes le van a indicar qué es lo que va a hacer. Si va a ser una suma, una multiplicación, máximo, mínimo, contar, ¿sí? ¿Qué es lo que va a utilizar? Y a su vez, ustedes recuerden que le pueden cambiar la operación, que por defecto lo único que hace es respetar esa operación básica, pero después ustedes lo van cambiando con las opciones de cálculo que tienen, ¿sí? Cuando ustedes trabajen con tablas dinámicas, ¿sí? Vieron que me preguntaba si la tabla dinámica, esta tabla dinámica, que yo estaba trabajando acá, ¿sí? Cuando yo tenía el origen de datos, ¿sí? Me preguntó en su momento si yo lo quería tener en esta fila, perdón, en esta hoja, o lo quería tirar en otra hoja. Bueno, eso trabaja de manera totalmente independiente, ¿sí? Ustedes le pueden indicar, en este caso yo utilizo la misma hoja como para ir guiándome con el conjunto de datos, ¿sí? Bien, de la misma manera que nosotros estábamos trabajando con tablas dinámicas, se trabaja gráficos dinámicos, ¿sí? Yo tengo una tabla, que era lo que estaba trabajando recién, o acá tengo un gráfico dinámico, ¿sí? Fíjense que trabaja de la misma manera, me pregunta sobre si lo va a utilizar sobre una tabla o un rango, ¿sí? Y dónde lo quiero colocar. Yo lo voy a colocar acá, acá, ¿sí? Y trabaja de la misma manera, por ejemplo, tipo, valor, ¿sí? Le puedo cambiar el tipo de gráfico, lo puedo, es eso, todo lo que se puede hacer con elementos de tipo gráfico, y también puedo hacer eh, subcategorías, ¿sí? Acá fíjense que tengo los tipos A, B y C, que lo tengo acá, y a su vez subtipos 1 y 2, que es lo que yo tengo acá, ¿sí? ¿Qué pasa si yo esto lo tiro acá? Bueno, lo tengo planteado de esta manera. ABC, que es el que manda, y
tipo uno y tipo 2. ¿Sí? ¿Lo puedo tener al revés? Sí. Lo puedo plantear como subtipo que mande y el tipo como si fuera un elemento interior. ¿Sí? Eso lo van trabajando ustedes de la manera que quieran. Eso también lo pueden hacer acá en las tablas. ¿Sí? Esperen que vamos a cambiar esto, lo vamos a tener más abajo acá. Ahí está. Esto lo que pueden hacer es, subtipo lo pone arriba, aguarda un minutito, sé qué le está pasando. A ver. Está mandando, esta es la que está mandando. Lo tenemos acá. Subtipo y tipo, ya lo teníamos planteado en este. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, tranquilamente, es más, ustedes podrían plantear el subtipo acá y podrían plantear el tipo ahí. ¿Sí? No hay inconvenientes con eso. ¿Sí? Por supuesto que acá afectó todo, afectó también al gráfico, que era lo que nosotros teníamos recién. Y a su vez, recuerden que cuando tienen un conjunto de elementos de este tipo, ¿sí? Tienen las posibilidades, yo voy a sacar el subtipo, ahí está, que me quede tipo, y pueden establecer, ahí está, le digo que muestre solo A y C, ¿sí? Es decir, el gráfico dinámico también le agrega esta posibilidad de contar con filtros, ¿sí? Y acá siempre me está indicando qué es lo que está haciendo, ¿sí? En este caso me dice que está haciendo la suma del valor. Acá es conveniente cuando ustedes tienen gráficos dinámicos que trabajen simplemente con la opción de sin cálculo, ¿sí? No tiene sentido que ustedes acá le planteen, por ejemplo, vamos a hacer esto, esperen un minutito que voy a cambiar, ahí está, que tengo un 100% me parece. Sí, está tomando ese 100%, el 100% del total está tomando. Claro, está tomando así, recuerden que tenía filtro activado. A ver si lo podemos poner ahí. Sigue tomando el 100% de suma valor. A ver si lo podemos recuperar con líneas, con marcadores. Claro, tenemos un solo valor más. Por eso está representando. Esto es lo único que está representando. ¿Sí? Los 3000 y los 1500, que son estos que tengo yo acá. Los 3000 y los 1360, 1400, este que tengo acá. ¿Sí? Por el filtro que yo tengo acá. ¿No? Ahí está. Están los dos botoncitos, no se alcanzan a ver acá, pero ahí están los 1360 y 1400, que son los valores muy, muy cercanos. ¿Sí? Si yo tuviera más valores, bueno, esto comenzaría, ahora lo plantea como un punto, pero si tuviera más valores, empezaría a ver una, una línea. ¿Sí? Con dos o más puntos, ya directamente lo representaría de esa manera. Bien, cuando nosotros entonces estamos trabajando con informes de tabla dinámicas o gráficos dinámicos, recuerden que en todos los casos, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Mm? Tiro acá. En todos los casos también tengo la posibilidad, que era lo que hablábamos recién, de agregar segmentación de datos y escala de tiempo. Que en este caso, escala de tiempo, no puedo ver nada porque me dice que sí o sí necesita un campo de tipo fecha. ¿Sí? Si yo tuviera algo de estas características, a ver, vamos a hacerlo acá. Vamos a ponerle 10 del 5. Yo lo voy a repetir como para hacerlo más rápido.
Bien, este es mi rango. Le voy a dar formato de tabla para que lo declare como una tabla más, ¿sí? Voy a insertar una tabla dinámica, lo voy a colocar acá. Vamos a poner fecha acá y valor. Ahí está, ¿sí? Bien. A su vez, yo puedo ahora sí insertar una escala de tiempo. Que está bien. Él detecta que el único campo, ¿sí? Que me permitiría trabajar con escala de tiempo es el campo fecha. Pongo aceptar y ahí comienzo yo a trabajar, ¿sí? Todos los periodos acá están expresados en meses, ¿sí? Pero yo le podría decir que me lo exprese en días. Y entonces ahí sí puedo hacer filtros por días. Por ejemplo, lo del día 10, ¿sí? Que no veo nada. ¿Sí? Ahora, 11, o lo puedo ir ampliando, ¿sí? ¿Está? Las escalas de tiempo, recuerden que ustedes, acá estoy en septiembre, ¿sí? Vamos a tener que ir un poquitito más atrás. Vamos a esto a borrarlo y vamos a, no sé por qué nos fuimos a septiembre. Ahí más o menos, acá. ¿Sí? A ver si ahora me lo toma. De nuevo le pifié porque le puse agosto. Me había quedado mal posicionado el cursor. Por acá más o menos estamos. ¿Sí? Y ahí empezamos a ver. ¿Sí? 10 y 11, ¿está? 10, 11 y 12. Y ahí planteamos los valores. ¿Sí? Recuerden entonces que van a poder ustedes trabajar con estos paneles de escala de tiempo siempre y cuando tengan un campo de tipo fecha, que detecte que el campo es de tipo fecha. Fíjense qué importante que es el concepto de tipo de dato, que es el que manda en todo lo que estamos viendo. Siempre nosotros tenemos que tener en cuenta si contamos con valores numéricos, con valores de tipo texto, con valores de tipo fecha, si son valores booleanos, ¿sí? Un campo de tipo error, ¿sí? Que qué es lo que tenemos que podemos llegar a tener en una celda. Entonces, todo se va a ir habilitando teniendo en cuenta lo que nosotros vayamos colocando como, como, como valor, y en este caso como valor de filtro, ¿sí? Si yo ahora quito este panel, lo mismo que veíamos anteriormente. Siempre prestenle atención, ¿sí? Que queda un filtro por fecha, acá me lo está diciendo, ¿sí? Un filtro por fecha es igual a, y fíjense todas las opciones que tienen de fecha, ¿sí? De una determinada fecha, todo lo que es del día de hoy, el día de ayer, el día de mañana, el día de la próxima semana y bueno, próximo mes, bueno, trimestre y año, ¿sí? Y si no, todas las fechas en el periodo que acá le van a tener que establecer ustedes, por ejemplo, si va a ser primer trimestre, segundo, tercero, bueno, cada uno, ¿sí? Y si no, las opciones de filtro personalizado, ¿m? Que les va a permitir trabajar de una manera mucho más amplia. Acá, si yo le digo que lo borre, ahí es donde recién limpia, ¿sí? Yo me daba cuenta acá porque acá me estaba indicando que tenía un filtro de fecha, ¿sí? Entonces, tengan presente eso. Después están los filtros de valor, ¿sí? Que en este caso sería un determinado campo es igual a tal cosa, ¿sí? O menor, mayor, que también lo pueden establecer eh, para los campos de tipo fecha, como lo tenían acá, ¿sí? Es igual antes, después que una determinada fecha. Lo mismo lo pueden hacer con los valores. Y después las opciones de ordenación,
¿sí? Las ordenaciones que ustedes pueden llevar a cabo dentro de la misma tabla dinámica, ¿sí? Entonces recuerden que cuando ustedes tienen la tabla dinámica, tienen las opciones de diseño que más que nada van a trabajar las cuestiones de aspecto, ¿sí? Pero aparece algo importante, esta cuestión, ¿sí? De totales generales y totales subtotales, que ahora no tengo ninguno, pero yo le podría llegar a plantear también acá, es decir, lo único que estoy viendo yo ahora es el total general, ¿sí? Yo lo desactive y le va borrando la última fila. Muchas veces les va a aparecer de esta manera y ustedes lo que tienen que hacer es activarlo, tanto para fila como para columna. ¿Mm? En este caso no tiene otro grupo, vamos a ponerle tipo, ¿sí? Y ahí estoy teniendo cada uno de los totales y subtotales, ¿sí? Yo vengo acá y le digo que voy a mostrar, por ejemplo, en este caso, que podría llegar a quitar los subtotales o el total general y lo único que voy a ver es el área de datos. El área de datos con cada uno de sus grupos ya sumarizados, ¿sí? La parte de analizar tabla dinámica, recuerden que ahí siempre van a encontrar la opción de actualizar. Y de esta tabla dinámica yo puedo tocar acá y automáticamente empieza a trabajar, por ejemplo, con un gráfico dinámico. Es decir, este gráfico, este, queda asociado en este caso a esta tabla. Está representando lo que yo estoy viendo en esa tabla. ¿Sí? ¿Mm? Ahí está. ¿Mm? Más y menos simplemente es abrir esto desde acá, abrir o no, si yo quiero ver el detalle o no. ¿Sí? Y recuerden que siempre tienen la posibilidad de darlos vuelta. ¿Sí? Entonces ahí le puedo decir menos detalle o más detalle. Esas son las posibilidades que yo tengo para trabajar. ¿Sí? Bien. ¿Alguna consulta, alguna duda? Buenísimo. Bueno, chicos, bueno, ahora en un ratito les subo el link de Recording stopped. de la clase y nos estaríamos viendo el próximo miércoles a las 10 horas. Recuerden siempre que hoy me preguntaban algunos chicos y ayer también por email, siempre tenemos clases, ¿sí? Salvo que se indique lo contrario, que como pasó con el feriado, pero siempre hay clases. Yo no aviso porque utilizamos el mismo link y nos encontramos siempre en el mismo horario. ¿Mm? Bueno, chicos, nos vemos. Que tengan una buena semana.